Si Maduro se mete con Colombia, está atacando a Estados Unidos, dijo Elliot Abrams. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que su gobierno no se encontraba más cerca de una acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro, pero advirtió que Colombia contaría con todo el apoyo estadounidense en caso de un ataque de grupos terroristas o de las Fuerzas Armadas venezolanas. El martes, Abrams también descartó que el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del líder de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca esté relacionado con una posible acción militar estadounidense. Estados Unidos no está más cerca de un conflicto militar con Venezuela, pero me preocupa mucho la frontera colombiana-venezolana. Me preocupa la presencia del ELN y las FARC en Venezuela. Me preocupan las intenciones del régimen de Maduro con los ejercicios militares que Maduro ha ordenado en la zona fronteriza, dijo Abrams en una videoconferencia con periodistas desde Bruselas el martes, donde se encontraba para discutir sobre la crisis venezolana con miembros de la Unión Europea. Abrams aseguró que Estados Unidos tenía información de inteligencia que había confirmado la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. El diplomático dijo que Iván Márquez, uno de los comandantes de las FARC, que rompió con el acuerdo de paz, está en Venezuela. Su video anunciado que retomaba las armas fue realizado en Venezuela. Esto es muy peligroso porque si hay ataques desde la frontera de Venezuela hacia Colombia, podemos esperar que los colombianos reaccionen y por supuesto daremos todo nuestro apoyo a Colombia en esa situación. Las declaraciones de Abrams confirman las del presidente de Colombia, Iván Duque, quien tras la publicación del video de Márquez y otros comandantes a fines de agosto, acusó a Maduro de albergar a los miembros de las FARC. Maduro por su parte ha negado las acusaciones y ordenó ejercicios militares en la frontera con Colombia, lo que ha aumentado las tensiones en la región. El lunes Maduro activó el Consejo de Defensa para discutir acciones ante una supuesta amenaza militar del gobierno colombiano, al que Maduro acusa de estar armando planes terroristas contra Venezuela. Abrams reiteró el apoyo de su gobierno a Colombia. Si el ataque proviene en este caso de las fuerzas militares leales a Maduro, espero que los ejércitos militares sean solo un acto político sin ningún significado militar, dijo. Espero que las Fuerzas Armadas de Venezuela no estén lo suficientemente locas como para involucrarse en ningún tipo de ataque contra Colombia y ciertamente es el caso que Colombia tendría todo el apoyo estadounidense si eso ocurre. Al mismo tiempo, el enviado especial aseguró que si bien la opción militar sigue sobre la mesa, como han dicho el presidente Donald Trump y otros funcionarios en varias oportunidades, no es la política actual del gobierno de Estados Unidos. Tanto Abrams como el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, dijeron a periodistas el martes que invocar el TIAR, conocido también como el Tratado de Río y que permite a sus miembros invocar ayuda militar, no significaba necesariamente que Guaidó contaría con apoyo militar de Estados Unidos, una expectativa que había crecido dentro de Venezuela, especialmente dentro de la oposición. Es equivocado pensar, esto es una acción militar, esta es la invasión, dijo Abrams. Es una llamada con periodistas desde Washington. Trujillo aclaró con el propósito del TIAR no es invocar una fuerza militar. El propósito del TIAR es buscar un marco jurídico que no existía hasta este momento para que los países que son miembros puedan avanzar y ejercer más presión sobre Venezuela para buscar un cambio democrático. A fines de julio, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, aprobó la reincorporación del país al TIAR. El lunes, el representante de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarré, envió una carta solicitando al Consejo Permanente que convoque al órgano de consulta para la activación del tratado. Trujillo dijo que la solicitud contaba con la mayoría de los votos y que el miércoles se anunciaría su aprobación en una reunión de la OEA. Entre los posibles temas que pudieran tratar los miembros del TIAR, dijo Abrams, se incluyen la respuesta regional a la crisis de refugiados, al narcotráfico y la presencia de grupos irregulares en Venezuela. Todos los vecinos y todos los miembros de la comunidad internacional deben estar muy preocupados de este peligroso apoyo a grupos narcoterroristas por parte del régimen de Maduro, dijo.
Creo que todos deberíamos preocuparnos si el régimen de Maduro tiene la intención de aumentar deliberadamente la tensión. En otras noticias, ¿qué significa para Venezuela que Bolton deje el mandato? El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dejó el martes su cargo. El diplomático fue uno de los arquitectos de la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela, promoviendo un fuerte mensaje contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y vinculándolo con otras naciones de la región, con Cuba y Nicaragua. Bajo su guardia, que comenzó en marzo del año pasado, Estados Unidos endureció las sanciones contra Venezuela, hasta el punto de llegar a congelar todos los activos del gobierno en disputa en Estados Unidos, en lo que es considerado como un semi-embargo. También se dieron fuertes estocadas al financiamiento de Maduro al prohibir las transacciones relacionadas con el comercio de oro y, sobre todo, sancionando a PDVSA, la petrolera estatal responsable de gran parte de los ingresos del país. Trajo un enfoque mucho más agresivo respecto a Venezuela, dijo a La Voz de América Fernando Kutz, ex asesor del predecesor de Bolton en Seguridad Nacional. El general H.R. McMaster estaba tratando de usar la fuerza militar o de hacerla una parte esencial de la estrategia, añadió Kutz. Un ejemplo de ello fue el famoso episodio de la libreta, cuando Bolton causó revuelo al llevar a una conferencia de prensa donde se anunciaron sanciones a Venezuela, un blog de notas que tenía escrito 5.000 tropas a Colombia. Sus discursos también estuvieron marcados por un lenguaje fuerte, tanto contra Maduro como al criticar a los gobiernos de Nicaragua y Cuba, a quienes se refirió varias veces como una troika maligna. Según algunos expertos, la salida de Bolton es una buena noticia para la opción de una salida pacífica de la crisis en Venezuela. A pesar de dar su apoyo al gobierno interino de Venezuela, Bolton ha sido públicamente crítico de los diálogos de la delegación de Juan Guaidó y la de Maduro han tenido bajo el auspicio de Noruega. Estaba dispuesto a socavar por completo la oposición en Caracas, dijo a la BOA Geoff Ramsey, director del programa para Venezuela de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica. Durante uno de sus más recientes discursos en Lima, Perú, Bolton dijo que el tiempo para el diálogo había acabado, al mismo tiempo que los grupos negociadores estaban reunidos en Barbados. Todavía no se sabe quién será el reemplazo de Bolton, aunque Trump anunció que nombrará a un nuevo asesor de seguridad nacional. En últimas, esto será beneficioso para todo el mundo, dijo Kutz. Imaginó que tendremos una estrategia más moderada hacia Venezuela, que esté más en línea con la visión del presidente de diálogo y diplomacia. Por otro lado, Estados Unidos pidió que la Argentina defienda los derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos insistió en que la resolución de la crisis en Venezuela es un tema muy importante y le envió un mensaje al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, al afirmar que Washington ha construido mejores relaciones con los países que se alinearon con la política en contra del régimen de Nicolás Maduro, y que espera que la Argentina tenga intereses en defender los derechos humanos. Las definiciones surgieron del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos OEA, Carlos Trujillo, en una conferencia telefónica en la cual participó La Nación. Durante la llamada, Trujillo fue consultado sobre las declaraciones de Fernández sobre la situación en Venezuela y sobre su eventual impacto en la relación bilateral con Estados Unidos en caso de llegar a la presidencia. Trujillo tiene un vínculo cercano con el influyente senador republicano Marco Rubio y con el director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad, la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone. En Venezuela no existe una democracia, reiteró Trujillo. Antes había recordado el informe elaborado por la expresidente de Chile y actual jefa de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Yo creo que el candidato Fernández tiene que tomar en cuenta el informe de Michelle Bachelet que describe como detalle las violaciones de derechos humanos, indicó. Ante otra pregunta sobre cómo podría impactar la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina, Trujillo remarcó en que la situación en Venezuela era muy importante para la Casa Blanca y en la relación con la Argentina.
Es una relación basada en muchos intereses, no solo Venezuela, pero Venezuela es un tema muy importante porque significa el avance de derechos humanos y la democracia en nuestro hemisferio, indicó. Hemos creado mejores relaciones con países que nos han apoyado. Esperamos que la Argentina tenga intereses en defender los derechos humanos en la región, apuntó. La crisis humanitaria en Venezuela ha sido una prioridad del gobierno de Donald Trump en América Latina. La Casa Blanca ha forjado una estrecha colaboración para potenciar el impacto de la campaña de máxima presión sobre Maduro con el Grupo de Lima, donde el gobierno de Mauricio Macri ha sido uno de los referentes. Esa política de la Argentina podría cambiar en una eventual presidencia de Alberto Fernández, quien se ha mostrado partidario de alinearse con Uruguay y México, dos países que abogan por una solución negociada con el régimen de Maduro.